Bueno, hola amigos, aquí estamos, lo prometido es deuda. Eh, Aquí estamos viendo lo que es el desarrollo para el empalme en T entre dos tuberías. Tuberías que pueden ser del mismo diámetro o de diferente diámetro. Igual el procedimiento para ellas es el mismo. Eh, ¿Por qué le digo que es el mismo? Porque, bueno, estos desarrollos que yo les voy a enseñar aquí van orientados para trabajar tuberías de gran tamaño y de schedule 60, 80, que son tuberías con grosores de pared bastante grandecitos. Por ejemplo, en este caso palpable tenemos tuberías de 22 pulgadas, en donde la pared de esta tubería, pues como lo podemos apreciar aquí, aunque bueno, este dibujo no está a escala, pero las dimensiones sí están especificadas. Tiene una pared de 1 pulgada, es decir que el radio exterior normalmente es de 279.4 y el interior tenemos que es de 254. Entonces vamos a, digamos que a empajerar estos dos diámetros, que a la final pues son diferentes. Entonces eso aplica para diámetros de distinta dimensión. Así que por eso con este mismo procedimiento podemos aplicar para hacer otros empalmes en T con tuberías de diferente diámetro. Entonces básicamente lo que hacemos es este tubo que vemos aquí. Bueno, aquí este requerimiento nos pide que el empalme de centro hasta el borde de acá debe quedar de 570 milímetros. Todas estas medidas que están aquí están en milímetros, listo. Entonces lo que necesitamos es inicialmente es dividir el tubo en partes iguales. Yo en este caso dividí el cuadrante 90 en 4 partes iguales, es decir que me vienen quedando de 22.5, de 45 y 67.5 grados las divisiones. Es decir que en total, si la divide entre 4, son 16 divisiones. Por lo general siempre que hago los desarrollos los hago en 16 partes. Y entonces básicamente lo que hacemos es que siempre que se va a hacer digamos que el desarrollo, siempre se toma el diámetro interior como referencia para sacar esta triangulación. ¿Por qué? Porque si se fijan, el grosor tiene mucha incidencia a la hora de hacer los cortes. Y si yo lo desarrollara directamente digamos que tangencialmente, o sea, de diámetro exterior, este corte de aquí a la hora de hacerlo es bastante complicadito. Entonces, para no complicarnos con los grosores de los tubos, lo calculamos directamente con el diámetro interior. Y ya simplemente cuando vayamos a cortar el tubo podemos utilizar el soplete de manera perpendicular al tubo sin tener ningún problema con cortes en diagonal, porque el tubo va a encajar perfectamente, que eso es lo bonito de esto. Es más, esta parte de aquí les va a quedar inclusive el mismo grosor del tubo, les va a servir como bisel. Entonces ya solamente habría que biselar las partes donde el casquete queda prácticamente en posición de filete. Pero bueno, ya va en decisión pues de los requerimientos que se pida para hacer cada empalme de esos, si si se le hace o no se le hace bisel. Bueno, entonces ya teniendo esa información, dividiendo esto que ya lo dividí en las partes que le había mencionado, proyectando esas líneas hacia acá, se van a formar estas 5 líneas importantes, ¿cierto? La central, la que hace el ángulo de 67.5, la de 45, la de 22.5 y la del el diámetro interior del tubo, ¿cierto? Que es donde pega con el otro acá en la parte exterior del otro tubo de empalme. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Calcular estas 5 líneas, calcular que estas distancias de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, todas estas distancias son las que necesitamos para finalmente hacer la plantilla. Y como se pueden dar cuenta, se nos forman triángulos. Primero vamos a desarrollar los triángulos del diámetro interior para finalmente desarrollar los triángulos de los diámetros exteriores, que son los que nos van a servir para hallar estas diferencias, o sea, estas distancias de aquí, para luego restárselas o, o sumárselas a esta, que esta sí nos sale por construcción, digámoslo así. Simplemente lo que hacemos es que estos 570 le restamos el radio del tubo y ya nos va a dar la primera medida, que esa sí sale por construcción, como decimos nosotros acá vulgarmente, ¿cierto?
sale que es de 290.6 milímetros. Listo. Entonces, empecemos desarrollando los triángulos. Eso sí, aquí hay que tener muy presente y saber dominar bastante lo que tiene que ver la trigonometría, ¿cierto? Las funciones trigonométricas, donde sabemos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de alfa igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, en este caso necesitamos desarrollar estos triángulos en el cual, ¿qué cateto necesito hallar? Exactamente los catetos adyacentes. Aquí tengo tres triángulos que ya los tengo dibujados acá, ¿sí? Tenemos el de 22.5, el de 45 y el de 67.5. Todos tienen el mismo la misma hipotenusa, porque obviamente es el radio interior del tubo. Entonces ya empecemos a desarrollar. ¿Qué hay que calcular? Vuelvo y le repito, el cateto adyacente, porque ese cateto adyacente es el mismo cateto adyacente de los triángulos de acá abajo. Acá abajo se nos van a formar cuatro triángulos. Se nos va a formar un triángulo adicional, que es el que pega aquí exactamente en el borde de la parte interior del diámetro del tubo, con el diámetro exterior del otro tubo de empalme. Y en este pues vamos a tener la hipotenusa, y vamos a tener también el cateto adyacente. Ya sé si sale también por construcción, que ya sabemos que el cateto adyacente en este triángulo viene siendo que el radio de acá, porque es exactamente igual a este, de aquí hasta acá, el que se proyecta hasta acá. Listo, entonces empecemos. Entonces dice que necesito calcular este cateto de aquí, el adyacente, ¿cierto? Que vendría siendo el primer triangulito de acá, el de 22.5. Entonces, para calcular el cateto adyacente nos vamos para la función del coseno, que dice que es adyacente sobre hipotenusa. Tengo la hipotenusa, tengo los grados, pero necesito hallar el cateto adyacente. Entonces, para hallar el cateto adyacente, este que está acá, al pasar para acá, pasa a multiplicar a este. Entonces decimos que en la calculadora 254 por el coseno de 22.5. Entonces nos dice que este cateto de aquí es de 234.6. Entonces lo apuntamos aquí, 234.6. Hacemos lo mismo con el otro. Entonces decimos 254 por el coseno de 45. Este nos dice que es 179.6. Entonces 179.6, y finalmente pasamos al otro, dice 254 por el coseno de 67.5. Entonces nos dice que este cateto de aquí es de 97.2 milímetros. Listo. Entonces ya tengo los catetos adyacentes de estos triángulos, que ya los acabo de calcular aquí, y son los mismos catetos adyacentes de estos triángulos que tengo acá. Entonces estos triángulos que tengo aquí vendrían siendo estos. Entonces este primer triángulo viene siendo el de 22. Entonces decimos que tiene un cateto adyacente de 234.6. Lo copiamos acá, 234.6. Y ya en este triángulo, perdón, necesitamos calcular es el cateto opuesto. Para calcular este cateto opuesto, necesitamos primero hallar el ángulo, ¿cierto? Entonces, para hallar el ángulo tenemos otra vez el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso pues se resuelve la fórmula tal cual como aparece. Entonces decimos que 234 vendría siendo el cateto adyacente, punto 6, lo dividimos entre la hipotenusa, que es 279.4. Igual a eso le sacamos la inversa del coseno. Entonces decimos chi inversa del coseno, y nos dice que el ángulo de aquí es de 32.8 grados.
32.8 grados. Ya con eso ya podemos calcular el cateto opuesto, y el cateto opuesto sabemos que es seno, el seno de alfa sobre opuesto sobre hipotenusa. En este caso, pues al reemplazarlo pasaría el seno a multiplicar la hipotenusa. Entonces decimos que 279.4 por el seno de 32.8, y aquí nos da el cateto opuesto, que es 151.3, que es 151.3. Listo, ahí desarrollamos ese cateto de allí, ese triángulo, perdón. Entonces cogemos el siguiente, dice que tiene un cateto adyacente de 179.6 de 45. 179.6, y hacemos lo mismo. Nuevamente intentamos hallar el ángulo, entonces decimos que 279.4, ¿cierto? Perdón, es al revés, es el cateto adyacente, 179.6 dividido 279.4. A eso le sacamos la inversa del coseno y nos da que el ángulo es de 50 grados. Y aquí simplemente nuevamente utilizamos la fórmula del seno y decimos que 279.4 por el seno de 50 grados. Nos dice que este es de 214. Seguimos ya para el último. Ese nos dice que tenía un cateto adyacente de 97.2. Hacemos otra de la misma operación, dividimos 97.2 entre 279.4. 79.4, y le sacamos la inversa del coseno, inversa del coseno. Nos dice que esa altura ahí es de 69.6. Y finalmente utilizamos el último triángulo. Yo les dije que en ese último triángulo íbamos a tener tanto la hipotenusa como el cateto adyacente, que ya se salía directamente pues del radio del tubo superior, del radio pues interior, y simplemente tenemos que pues hallar igual como hicimos los otros. Hallamos aquí el ángulo y finalmente el cateto opuesto. Entonces otra vez decimos 254 dividido 279.4. Le sacamos la inversa del coseno nuevamente, y ahí vamos a tener que esto aquí mide 24.6 grados. Y ahora sí utilizamos la del seno, dice que es 279.4 por el seno de los grados hallados, que son 24.6, y aquí nos da el cateto opuesto, que mide 116.3. Listo, ya aquí finalmente lo que hacemos, ya tenemos ya todas estas alturas, ¿cierto? Y simplemente lo que vamos a hacer es hallar las diferencias con esta general, que ya sabemos que es de 279, y esas diferencias se las empezamos a sumar a este, para que ya empecemos a hallar cada uno de estas longitudes. Entonces empecemos con este, que es el de 67.5 grados, ¿cierto? Que nos dice que este que tengo aquí tenía una altura de bueno, aquí me equivoqué, calculé fue el grado, pero se me olvidó calcular el cateto opuesto. Entonces vamos a hacerlo. Entonces dice que es 279.4 por el coseno de 69.6,
y nos dice que es 97.3. No, aquí va a haber un error. A ver, volvamos a rectificar. Dice 279.4 por el seno, perdón, aquí me estoy equivocando, por el seno de 69.6. Y ahora sí nos dice que es 261.8. Son 261.8. Listo, entonces como ya tenemos todos los catetos opuestos, y a esos catetos le vamos a restar el radio para hallar la diferencia y luego sumársela a la primera medida que ya la tenemos, que es 290.6. entonces empecemos con este. Usted dice a 269, en este caso voy a poner el radio por aquí, que es este mismo 279.4. se lo vamos a restar a todos estos catetos opuestos. Entonces 279.4 menos 261.8, ¿cierto? O que vamos a restarle todos los catetos opuestos, ¿sí? De estos triángulos que hemos ya calculado. Todos estos son los catetos opuestos. Esto que hallamos aquí finalmente. Se lo vamos a restar al radio para hallar la diferencia. Entonces empecemos con este. Y dice que la diferencia es de 16.6, ¿cierto? Ahí está en la calculadora, casi no se ve, pero ahí está 17.6. ¿Qué hacemos con ese 17.6? Se lo vamos a sumar a 290.6. entonces 17.6 más 290.6. entonces la segunda medida, donde dice que es de 308.2. quiero hacer énfasis aquí para que no nos embolatemos. ¿Y por qué se suman? Acuérdense que necesitamos hallar estas distancias, ¿cierto? Necesitamos hallar estas distancias, y lo que tenemos que hacer es que de estos triángulos que ya desarrollamos, cada uno de estos catetos opuestos, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a restar aquí al radio, que es esta altura total de aquí, para poder hallar que estas diferencias que se forman aquí, ¿cierto? Estas diferencias que se forman aquí, estas alturas que después se le tienen que ir sumando a esta de acá, para que finalmente nos vaya dando las profundidades de estas dos, de las demás líneas de acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, es lo que estamos haciendo. Entonces ya tenemos el de 69.6 grados. Entonces ahora seguimos con el de 45, que en este caso ya sería de 50. Y hacemos lo mismo. Cogemos el radio de 279.4, se lo restamos con el 214. Dice que la diferencia es de 65.4. ese 65.4 se lo vamos a sumar siempre se van a sumar siempre a la primera línea, a la 290.6 más 290.6. Perdón. Eso nos da 356. Eso es lo que me diría la tercera línea. 356. Lo mismo hacemos con la cuarta línea, que ya vendría siendo este triángulo de acá, el de 22.5, pero en este caso es de 32.8, porque obviamente los ángulos van a cambiar, porque no se utilizan exactamente el mismo diámetro, sino un diámetro diferente. En este caso sería entonces 151, que con respecto al radio, entonces 279.4 se le resta 151.3. la diferencia es de 128. Ese 128 se le va a sumar nuevamente a la línea 1, entonces más 290.6, y eso nos da que la cuarta línea es de 418.7. finalmente calculamos la última ya con este triángulo de acá. Entonces decimos que 279.4 le restamos 116.3, y la diferencia es de 163.1, que se va a sumar con 290.6. Perdón, 290 más 290.6
y eso nos da que la quinta línea es de 453.7. Finalmente aquí ya tenemos todas las dimensiones de cada una de estas líneas, y lo que hacemos ya es hacer ya el trazo como tal de la plantilla, ¿cierto? Aquí se ven, se hacen las 16 divisiones. Recuerden que al dividir cada cuadrante en 4 partes, en total serían 16, ¿cierto? 4 por 4, 16. Y entonces aquí tenemos las líneas 1, 2, 3, 4 y 5. Y de aquí para acá se empiezan a repetir nuevamente: 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 4, 3, 2, 1. Ahí termina la plantilla. Yo les aconsejo que aquí en la plantilla, al final, déjenle una lengüetica que sobresalga varios centímetros, para que cuando lo pongan sobre el tubo puedan alinearla, que esta pared de aquí quede bien paralela y en línea con la que va a montarse en la de acá. Eso les va a garantizar de que la plantilla les va a quedar bien ubicada en el tubo, dado que hay tuberías, que se los digo por experiencia, hay tuberías que a veces no vienen cilíndricamente perfectas, vienen con algún ovalamiento, y ese ovalamiento, si la plantilla se corta precisa, puede hacer de que no podamos ubicarla perfectamente y se nos quede corrida, y por ende el corte va a quedar corrido también. Entonces, para hacer esta plantilla ya simplemente cogemos el diámetro del tubo, que en este caso es de 22 pulgadas, que vendría siendo, aquí está el diámetro en milímetros, 558.8, lo multiplicamos por pi, que es 3,1416. Ese valor nos va a dar X medida. Esa medida la vamos a dividir entre 16 partes, ¿cierto? Y nos va a dar lo que equivale cada partecita de esta. Yo siempre esta partecita la redondeo, o sea que nunca las dejo en decimal. En este caso, al redondearla me quedo en 110. ¿Eso con qué objetivo? Porque las plantillas también te van a sumar perímetro y obviamente te van a restar en el desarrollo final. Entonces mejor que sume para que la plantilla no te robe eso. Que es una mínima cosa, pero suele pasar. Entonces cada partecita de esta equivale a 110, que a multiplicarla por 16 nos va a dar el desarrollo total, que es de 1760. Entonces ya básicamente lo único que hay que hacer es que cada una de estas medidas la empezamos a trasladar sobre cada una de estas líneas que levantamos perpendicularmente sobre la línea total del desarrollo. Trazamos los puntos de corte y luego le hacemos con una línea curva la unión de cada uno de esos puntos de corte, y ya está. Y ahí queda la plantilla para ese desarrollo. Entonces, como les decía, este mismo procedimiento aplica para hacer los empalmes, no importa si son del mismo diámetro o que son de diámetro, que el tubo de acá es de un diámetro menor, aplica lo mismo. Hay que hacer la triangulación, hay que hallar primero siempre los triángulos que se toman del diámetro interior. Siempre, eso sí se lo recalco, siempre se toma el diámetro interior, para no tener que lidiar con el espesor del tubo, para que cuando corten el tubo pues puedan utilizar, hagan de cuenta, la boquilla del soplete pues pueda quedar perpendicular al plan del tubo, y puedan cortar sin necesidad de estar inclinando la boquilla o algo así parecido. Pueden cortarlo perpendicularmente con tranquilidad, y no tienen que pulir demasiado, y cuando presenten el tubo les va a quedar perfecto, no va a tener una mínima luz prácticamente. Eso sí, siempre y cuando se haga una excelente plantilla y un buen corte. Bueno amigos, no siendo más, esto era todo. Próximamente le estaré subiendo más videos. Espero que se suscriban y le den a la campanita para que queden pues atentos cada vez que subo un video nuevo. En el próximo video vamos a hacer este mismo empalme, pero ya no a 90, sino un palmente truncado, es decir, que ya va a estar a cierto grado menor de 90 grados, ¿cierto? Puede estar a 60, 45, bueno, lo que sea. Vamos a mirar a ver con qué grado utilizamos el ejemplo, y les voy a explicar también con trigonometría, que eso es lo que les quiero enfatizar, con trigonometría, para poder desarrollar todos estos puntos. Esto es muy importante, aprendernos esto, porque como vuelvo y le digo, todo lo que yo les voy a enseñar es para hacer trabajos grandes, y como son grandes pues nos da para estar dibujando en una plancha a escala, y poder calcular ese tipo de cosas. Bueno muchachos, no siento más,
Es un placer y estamos, como dicen por ahí, en contacto, pendiente pues de cuando vuelva a subir otro video más y en la buena.